A nombre del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a la videoconferencia Reflexiones en torno a la necesidad de consolidar el sistema institucional de archivos. Y me permito presentar a las personalidades que de manera virtual el día de hoy nos acompañan. Se encuentra con nosotros la diputada Cecilia Jáuregui Ibarra, presidenta de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Asimismo, nos acompaña el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. De igual forma, se encuentra con nosotros la maestra Miriam Ríos Morgan, directora del Archivo General de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por supuesto, se encuentra con nosotros el licenciado Martín Ríos González, encargado de la Subdirección de Capacitación y Asesoría Archivística en el Archivo General de la Nación. En esta ocasión será nuestra conferencista. Se encuentra con nosotros el doctor Felipe César González Morgan, director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Agradecemos la virtual asistencia de quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales y les comparto que pueden participar haciendo sus comentarios o exponiendo sus dudas o preguntas por escrito a través del chat correspondiente. Enseguida, se le sube el uso de la voz al ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Adelante, secretario. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Buenos días especialmente al licenciado Juan Martín Ríos González, quien hoy nos dará una conferencia sobre cómo consolidar el sistema institucional de archivos. Empezaré con las buenas noticias. Una buena noticia que tenemos es de que somos referentes en Sinaloa en materia de archivos. La semana pasada nos pidió asesoría el ayuntamiento del municipio de Ahome en materia de archivos. Eso nos congratula y nos hace sentir bien, ¿no? Una buena noticia también es que en este mes de abril vamos a trasladar totalmente el archivo al nuevo edificio que tenemos. Tenemos un nuevo edificio que pensamos inaugurarlo en este mes de abril y habrá todo un piso de ese nuevo edificio para el archivo que tenemos aquí en el Congreso del Estado. Esas son dos muy buenas noticias para nuestro Congreso. Hay una noticia no muy agradable, se la comparto, doctor Felipe, principalmente, pero nos llegó una acción de inconstitucionalidad de nuestra ley de archivo. La ley de archivo del Estado de Sinaloa es nueva, fue promulgada hace muy poco, se promulgó el día 4 de febrero del 2022 y en estos días pues nos llegó de la Suprema Corte de Justicia pues que hay ciertas inconsistencias que tiene nuestra ley. Pero la dirección jurídica de nuestro Congreso ya está tomando cartas en el asunto y le pido, doctor Felipe González, comunicarse con la Dirección de Asuntos Jurídicos, bueno, pues para dar una buena respuesta a esa situación, ¿no? Pero primero, siempre me gusta empezar con las cosas positivas. Somos referencia en el estado de Sinaloa en materia de archivos. Ya tenemos nuestra ley de archivos promulgada el 4 de febrero de este año y pronto tendremos un espacio adecuado y confortable para albergar el archivo que actualmente tenemos. Parece que esto del COVID, por lo menos en esta parte del país, está bajando bastante. Yo creo que eso nos va a permitir pronto poder tener una reunión estatal presencial en materia de archivos, doctor Felipe, en la cual pudiéramos involucrar a los municipios del estado de Sinaloa. Creo que ya estamos teniendo condiciones
para un evento de esa naturaleza. Creo que tenemos que difundir un poco más este archivo que tenemos, editar un bonito video, lo mismo que la biblioteca que tenemos, ¿no? La biblioteca que tenemos ya, pues ya abrimos el pleno del Congreso al público en un 50%. Yo creo que eso mismo también podemos hacer con nuestra biblioteca que tenemos aquí en el Congreso. Y con nuestro archivo ya empezar a abrirla, claro, sin olvidar que la pandemia no ha desaparecido. Pero sí ya podemos ir abriendo esos dos espacios que tenemos, el archivo y la biblioteca. Me parece adecuado que estemos recibiendo a través de estos medios. Yo espero que pronto pueda ser en forma presencial y escuchemos al conferencista que hoy tenemos, el licenciado Juan Martín Ríos González. Esa sería mi intervención y bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Martín, por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias. Muchas gracias, señor secretario, por sus palabras. Y continuando con el programa, me permito dar lectura a la semblanza del conferencista invitado del día de hoy, licenciado Juan Martín Ríos González. No sin antes darle la bienvenida a la maestra Nataliga Giola Soto, que ya se incorporó con nosotros. Ella es directora del Archivo General del Estado. Muchas gracias, maestra. Licenciado Juan Martín Ríos González es licenciado en Archivonomía, egresado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, en donde se ha desempeñado como profesor de asignatura impartiendo las materias de catalogación, correspondencia y control de gestión, clasificación, organización de archivos 1, acervos especiales y archivo de concentración. Ha sido copartícipe como instructor del curso denominado Introducción a la Administración de Documentos que se impartió durante la reunión regional de archivos del sur y sureste, celebrada en Campeche. Asimismo, instructor del taller Valoración Documental, presentado durante la reunión nacional de archivos celebrada en Japala, Veracruz. Es coautor del trabajo Antecedentes y consolidación del proceso de dictaminación del Archivo General de la Nación, presentado durante la tercera reunión de archivos de Gobierno Federal. De su experiencia laboral se destaca lo siguiente. Se ha desempeñado como encargado de archivo de la Oficina del Secretariado de Educación Superior e Investigación Científica, responsable del Archivo de Concentración y Coordinación de Archivos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, jefe del Departamento de Archivos Estatales y Municipales del Archivo General de la Nación, jefe del Departamento de Gestión Documental y Seguimiento a Procesos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, jefe de Departamento, coordinador de archivos y presidente del Comité de Transparencia, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, jefe del área de mantenimiento y parque vehicular, coordinador de archivos de aeropuertos y servicios auxiliares, y actualmente se desempeña como encargado de la Subdirección de Capacitación y Asesoría Archivística en el Archivo General de la Nación. A continuación, escucharemos la disertación del tema Reflexiones en torno a la necesidad de consolidar el sistema institucional de archivos, por el licenciado Juan Martín Ríos González. Adelante, licenciado. Muchas gracias. No quiero iniciar esta intervención sin antes agradecerles, saludar muy afectuosamente a la diputada Cecilia Jauregui Ibarra, presidenta de la Comisión de Bibliotecas, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales. Desde luego a la maestra Nataliga García Soto, directora del Archivo General del Estado. A la doctora Miriam Ríos Morgan, directora del Archivo General de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde luego al ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado, al doctor Felipe González Morgan, desde luego muchas gracias por su presencia, a los organizadores de este importante evento, reciban de verdad un cordial y afectuoso saludo de parte de
doctor Carlos Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación. También un caluroso y afectuoso saludo de la licenciada Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional. Es para nosotros un placer, en primera instancia, pues participar en tan importante evento. Celebramos, sin lugar a dudas, lo señalado por el ingeniero José Antonio Ríos respecto a esos grandes logros que han tenido, y estoy seguro que esto se verá reflejado en el desarrollo archivístico del Estado. Nos congratulamos con el pleno desarrollo que nosotros sabemos que ha tenido en materia de archivos, aun cuando su ley es muy reciente. Sabemos del enorme trabajo que se han hecho. Es para mí un placer reencontrarme con la doctora Miriam, a quien saludo afectuosamente, una gran archivista de ese estado, sin lugar a dudas, y estoy seguro que junto con el trabajo que hagan con el Archivo General del Estado, pues van a obtener pronto los mejores logros en materia archivística. Sin lugar a dudas, no me queda la menor duda de que van a ser un referente no solamente en el Estado, sino a nivel nacional. Muchas gracias a todos. Y bueno, para entrar ya propiamente en la materia, me voy a permitir presentar algunas reflexiones acerca o en torno a la importancia que tiene la implementación del sistema institucional de archivo. Y para ello voy a compartir una presentación. No sé si me dicen si ya pueden ver la presentación. Sí. Perfecto. Y entonces, bueno, como les decía, voy a hablar acerca de la importancia de la implementación del sistema institucional de archivos. Sin lugar a dudas, es un elemento fundamental en este proceso de consolidación, como ya bien lo decían, del trabajo archivístico. Y habría que decir, en primera instancia, que la necesidad de organizar nuestros archivos, pues datan de no pocos años. Habría que decir que siempre ha existido la necesidad de tener organizados nuestros archivos. Sin lugar a dudas, el surgimiento de la Ley General de Archivos ha dado inicio a una nueva etapa en torno a la consolidación de los archivos como una herramienta fundamental del quehacer y para transparentar precisamente el quehacer de los servidores públicos. La Ley General de Archivos y desde luego la ley estatal establecen no solamente nuevas formas de organización, nos hablan de nuevas herramientas, a partir de ahí surgen nuevas disposiciones, nuevas maneras de entender el proceso de organización y desde luego nuevas tareas sobre las cuales habrá de trabajar los archivistas del Estado y los archivistas del país, en torno a tener unidades de información perfectamente organizadas. ¿De dónde surge esa necesidad de tener organizados nuestros archivos? Más recientemente, pues diríamos nosotros, de las modificaciones que se hizo y que se hicieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual dentro de los elementos fundamentales en las nuevas reformas fue precisamente el de garantizar el derecho de acceso a la información. Y como el legislativo, habría de decirlo, cómo podemos garantizar el derecho que tiene el ciudadano a acceder a la información que produce el Estado. Bueno, la propia Constitución establece en su artículo 6º, fracción 5ª, que habrá de preservarse los documentos de archivo administrativo actualizados, con lo que ello implica, con la necesidad de mantenerlos perfectamente organizados. Sin lugar a dudas, un gran reto el que representa el que nosotros tengamos el día a día y podamos garantizar ese derecho humano garantizado en nuestra Constitución a
acceder a la información que generamos en el día a día todos los servidores públicos. Y en este sentido, habrá de surgir a raíz de estas modificaciones a la Constitución una serie de normatividad que ya establecía o daba suerte de lo que habrá de suceder en nuestros archivos. Y en este sentido, habría que decir que de acuerdo a la Ley General de Transparencia, en el artículo 18, todos los sujetos obligados debemos de documentar todo acto administrativo que derive del ejercicio de nuestras facultades. Por ende, la organización del archivo se significa una herramienta fundamental para que todo ese acto que derive de un ejercicio de nuestras facultades quede perfectamente resguardado en este repositorio documental. Luego, más aún, la propia Ley General de Transparencia establece la necesidad, en su artículo 24, de constituir y mantener actualizados los sistemas de archivo y gestión documental conforme a la normatividad aplicable. Y en este sentido, también la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública refiere que todo sujeto obligado deberá otorgar el acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades. ¿Y cómo podemos garantizar el acceso a esos documentos si los archivos no se encuentran organizados? De ahí surge la necesidad que por muchos años habría de tener de contar con una ley general de archivos. Es preciso decir que sin lugar a dudas, el hecho de que ahora ya tengamos una ley general y armonizadas varias leyes estatales, pues nos obligan a modificar la dinámica sobre la cual veníamos trabajando respecto a la organización de archivos. Es preciso decir que la organización de los archivos ha sido una tarea que por décadas se ha llevado a cabo. Sin lugar a dudas, no estamos partiendo de la nada. Tenemos ya trabajo realizado. Sin embargo, como bien lo decía al inicio de esta presentación, pues la nueva normatividad establece una nueva manera de tener y de documentar y organizar nuestros archivos. Esta nueva necesidad plantea, sin lugar a dudas, el hecho de tener un sistema institucional de archivos sobre el cual habremos de trabajar. Estas nuevas disposiciones establecen que cómo podemos nosotros garantizar el derecho de acceso a la información si no tenemos organizados nuestros archivos. Y en este sentido, el archivo se vuelve herramienta fundamental. No hace mucho tiempo, sin lugar a dudas, se planteaba este hecho de que sin archivos organizados difícilmente podría haber una transparencia. Y de ahí la necesidad de plantear ese nuevo paradigma acerca de que sin archivos no hay transparencia. Sin lugar a dudas, esta frase resume perfectamente el quehacer que habemos de tener quienes nos encontramos al frente de un archivo, dado que, como bien se señala, sin archivos no hay memoria. Un país sin memoria es igual a un individuo con Alzheimer. Difícilmente podrá recordar qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que habrá de hacer en el futuro para que toda persona tenga acceso a la información. Entonces, a raíz de la normatividad, de las modificaciones a la Constitución, la normatividad que derivó de ello, pues es que nos hemos planteado la necesidad de consolidar este sistema institucional de archivos. ¿Por qué? Porque la propia normatividad establece que cómo podemos dar cumplimiento a las disposiciones a las cuales hemos hecho referencia. Y en este sentido, nos habla ya de que solamente podemos lograr el transparentar la gestión pública a través de un elemento que se vuelve trascendental en este ejercicio de
transparentar la gestión pública y de la rendición de cuentas, que no es otra cosa que la gestión documental. ¿Y cómo vamos a realizar este proceso de gestión documental? Pues propiamente la normatividad, la ley federal en algún momento y la ley general ahora establecen que todo esto lo podemos lograr con el establecimiento de un sistema institucional de archivos, con la organización propiamente de los archivos, con la elaboración de estas nuevas herramientas de las cuales les he venido hablando, que es el cuadro general de clasificación archivística, un elemento fundamental a la hora de consolidar el proceso de organización de los archivos, el catálogo de disposición documental como una herramienta que nos permite garantizar los periodos, los plazos de conservación sobre los cuales habremos de disponer de la documentación. Es decir, aquella idea de conservar todo lo que generaba una administración viene a dar al traste con estas nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque si bien plantean que es necesario conservar y documentar todo acto público, bien es cierto que si nosotros intentáramos conservar toda la documentación que generamos en el ejercicio de nuestras funciones, no habría espacio suficiente sobre el cual nosotros debiéramos de conservar. Entonces, el catálogo de disposición documental se convierte en una herramienta fundamental, dado que nos permitirá disponer de manera apropiada de la documentación que vamos generando. Y en este sentido, con ello habremos de garantizar el ejercicio de la transparencia, el acceso a la información y desde luego la rendición de cuentas. No menos importante en este proceso de gestión documental es el inventario. Y la propia normatividad en este sentido nos habla de una serie de inventarios que habremos de elaborar en este proceso de armonización del ejercicio de gestión de la documentación. Y nos habla de un inventario general, inventarios de transferencia, inventarios de bajas documentales. Todo esto en su conjunto, pues nos ayudará a dar el cumplimiento a las disposiciones en la materia, a dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de Archivos y sin lugar a dudas a dar cumplimiento a la ley de recién cuño que tiene el Estado. Todo esto habría de convertirse en un círculo virtuoso sobre el cual nosotros habremos de trabajar. Este círculo virtuoso está fundamentado en otro planteamiento dentro de la teoría archivística, como lo es la gestión documental. Y en este sentido, habría que decir que la gestión documental no es otra cosa que el conjunto de métodos de tratamiento de la documentación a lo largo del llamado ciclo vital del documento. Un planteamiento teórico que nos habla que la documentación, al igual que cualquier ser humano, tiene un proceso de vida a lo largo del cual habrá de transcurrir y sobre el cual habrá de tener especial cuidado durante todo ese ciclo de vida. Debemos de garantizar la ejecución de los procesos de producción, organización, consulta, valoración de la documentación y sin lugar a dudas el proceso de conservación que nos ayudarán a garantizar este ejercicio de la transparencia. Ahora bien, todo este proceso de gestión documental se fundamenta en los pilares de la administración de documentos. Y habría que decir en este sentido y a propósito de la importancia de implementar el sistema institucional de archivos, que la administración de documentos plantea que este conjunto de métodos, prácticas destinados a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, uso, selección y disposición final de la documentación está garantizado y está soportado sobre 3 pilares fundamentales. Esos 3 pilares que fundamentan todo el proceso de administración de la documentación a lo largo de este ciclo vital de la documentación van a ser
Por un lado, la legislación, por otro lado, la estructura y un programa. Elementos fundamentales en este proceso de organización de los archivos. Legislación, habría que decir, sin lugar a dudas, que el hecho de que ahora ya tengamos una ley general de archivos y leyes estatales armonizadas con esta ley es fundamental en este proceso de administración de documentos. Otra parte no menos importante en este proceso de administración de los documentos es precisamente la estructura. Y cuando hablamos de estructura nos referimos fundamentalmente a ese sistema institucional de archivos que establece la propia normatividad que hablemos de tener y de contar para tener organizados nuestros archivos. Y en este sentido, esta estructura está fundamentada en una estructura organizacional en donde nos establece que habrá de haber un área coordinadora de archivos, una unidad de correspondencia, archivos de trámite, tantos como unidades administrativas haya en una institución, un archivo de concentración, o si fuera el caso, algunos otros, un archivo histórico, elemento fundamental, pero sentado a sus bases sobre el quehacer de todos y cada uno de los servidores públicos de una institución. Sobre esto está fundamentado el proceso de administración de documentos. No menos importante dentro de este proceso, y es preciso señalar que la propia ley así lo establece, el desarrollar o establecer un programa anual de desarrollo archivístico, sobre el cual habrá de fundamentar, uno, el quehacer de la estructura y propiamente las funciones que establece la Ley General de Archivos. Es decir, la ley mandata que establezcamos una estructura que nos permita tener organizados nuestros archivos. Y también que establezcamos un programa que nos permita desarrollar todo aquello que plantea la propia legislación. Sin estos tres elementos, propiamente, la administración de documentos difícilmente se podría dar. Es preciso decir, entonces, que la gestión documental sobre la cual está fundamentada nuestra normatividad en la materia, pues poco habría de hacer. Y, en todo caso, el hecho de no establecer todos estos elementos convertirían a nuestra legislación en letra muerta. Habría que decir que esto no es algo que surja de la nada. Es preciso señalar que la propia administración de documentos, como parte fundamental, va a venir a replantear la necesidad de consolidar estos elementos a través de unas teorías, como lo sería la teoría del ciclo vital del documento, la teoría de la selección documental, como aquel proceso de valoración sobre el cual habremos de fundamentar la disposición de la documentación que generamos en el ejercicio de nuestras funciones, y sin lugar a dudas, el flujo y la transparencia de la documentación. Sin estos elementos, sobre los cuales está fundamentado el sistema institucional de archivos, poco habremos de poder hacer. Es decir, si no garantizo que la documentación tenga un flujo correcto a lo largo del ciclo vital del documento, fundamentado en este sistema institucional de archivos, difícilmente podemos transparentar o garantizar el acceso a la información o la rendición de cuentas. En este sentido, habría que decir que se convierten en elementos fundamentales estos tres que he señalado. ¿Por qué? Porque el ciclo vital del documento, y vamos a ver un poco acerca de él, establece una serie de etapas sobre las cuales habrá de fluir la documentación a lo largo de su vida. En este sentido, habría que decir que el ciclo vital del documento son las fases o etapas sobre las cuales transcurre la documentación y las cuales habrá de determinarse de acuerdo al uso, al valor o ubicación de la documentación.
Todo este proceso, si nosotros lo analizamos y lo vemos o lo cruzamos con el sistema institucional de archivos, nos daremos cuenta que el área coordinadora de archivos, la unidad de correspondencia, el archivo de trámite en su fase activa, el archivo de concentración en su fase semiactiva y el archivo histórico en la fase inactiva son unos elementos fundamentales en todo este proceso de organización y consolidación de estas unidades de información. Aquí la frase trillada de que sin archivos organizados no hay transparencia, sin lugar a dudas se viene a replantear y no me queda la menor duda de que si no partimos de ese proceso de organización y si no garantizamos a través de la institucionalización de este sistema, difícilmente podemos lograr algo durante este proceso. Decíamos, otro elemento es el proceso de selección y en este sentido, la propia teoría del ciclo vital del documento establece que la documentación habrá de seguir una serie de procesos en donde se establezca el valor que tiene la documentación a lo largo de este ciclo vital. Es de señalar o de destacar que de acuerdo a las teorías archivísticas, tan solo entre el 5 y el 10% de los documentos que producimos en el ejercicio de nuestra función realmente puede llegar a tener un valor histórico. ¿Sí? En este sentido, si nosotros no dejamos que la documentación fluya a lo largo de este ciclo vital, pues difícilmente habremos de garantizar ese ejercicio. Ese 5% de documentación se perderá en el cúmulo de documentación que siempre tenemos en nuestros archivos. Es de decir y de destacar que los archivos en la actualidad, dado que no siguen un proceso lógico de administración documental, pues se convierten más que propiamente en archivos, en bodegas de documentos acumulados sin ningún proceso archivístico sobre el cual habremos de garantizar la transparencia. Entonces, en este sentido, habría que decir que resulta fundamental que nosotros realicemos ese análisis de este proceso de circulación de la documentación, de ese proceso de selección a través de una valoración y, sin lugar a dudas, de que todo este proceso esté fundamentado en los principios sobre los cuales se basa nuestra normatividad, de los cuales habría que referirse que de acuerdo a la Ley General de Archivos, todos los sujetos obligados, y por sujetos obligados es todos y cada uno de los que ejercemos la función pública, habrá de regirse por serios principios. El principio de procedencia, garantizando de dónde emana la documentación que nosotros estamos produciendo. El principio de integridad, es decir, habremos de garantizar que la documentación que nosotros resguardamos se mantiene íntegra, es decir, que no existe la menor duda que el acto sobre el cual estamos documentando está completo. No hay un elemento que le falte a este documento. Que exista disponibilidad. Es decir, que en cualquier momento las personas puedan tener acceso a esa documentación, que esté dispuesto para que en el momento en que algún ciudadano me lo reclame, yo pueda garantizar que se lo puedo poner a su disposición. Sin lugar a dudas, habría que tener cuidado acerca de los elementos que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y sus leyes reglamentarias respecto a esa disponibilidad, pero lo que aquí nos dice, y también la propia Ley de Transparencia establece, es que toda la documentación que nosotros producimos en el ejercicio de nuestras funciones, por principio de cuentas, es público. Y por ende, habrá de garantizar otro de los principios establecidos en la norma, que es el de accesibilidad. Es decir,
que podamos acceder en todo momento a esa documentación. Ahora, ¿cómo puedo garantizar el cumplimiento de estos principios si no tengo organizada mi documentación? ¿Cómo puedo garantizar otro de los principios que establece el principio de conservación? ¿Cómo puedo garantizar que la documentación se conserve si los lugares en los cuales se encuentra la documentación no son los que cumplen las condiciones óptimas para garantizar ese principio de conservación? Habría que decir que para garantizar el cumplimiento de estos principios es necesario el establecimiento o el garantizar que el sistema institucional de archivo cumple con las funciones que le son encomendadas en la norma. Habría que decir también que el sistema institucional de archivos es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, y por estructuras, ahorita lo vamos a ver, se refieren precisamente a la coordinación de archivos, los responsables de archivo de trámite, la unidad de correspondencia, etc. Todo esto sustentado en la actividad archivística y los procesos de gestión documental. Los procesos de gestión documental sobre el cual todo documento de archivo de un sujeto obligado debe formar parte de este sistema institucional. La estructura o la forma en cómo está pensado el establecimiento de este sistema institucional de archivos es una estructura en la cual nosotros tenemos, por una parte normativa, es decir, aquella que habrá de garantizar cuál es la política sobre la cual habremos de mantener organizados nuestros archivos en las áreas operativas. Y por áreas operativas, la propia normatividad establece que se refiere a la unidad de correspondencia, a los archivos de trámite, al archivo de concentración y al archivo histórico. ¿Cuál es el papel que juegan estos elementos en este proceso de organización de la documentación? Sin lugar a dudas, la coordinación de archivos es un elemento fundamental, insisto, dado que es quien establece la política, es quien establece el programa, es quien garantiza que la elaboración de los instrumentos de control y consulta se lleve a cabo en este proceso de gestión documental. Las unidades administrativas y el personal que elabora hacia el interior de las instituciones, sin lugar a dudas, es un elemento fundamental y es la base de este proceso de organización. Es la base de este sistema institucional de archivos, en el sentido que todos y cada uno de los servidores públicos de una institución, pues son aquellos que realizan el trabajo del día a día. ¿Sí? A la parte operativa o a la parte normativa, pues le corresponde establecer, insisto, las políticas y las directrices sobre las cuales habrá de caminar el trabajo que realicen todas las personas. ¿Cuál es el quehacer de la unidad de correspondencia? Pues es garantizar que exista un área sobre la cual de manera normalizada se lleve a cabo la recepción, el envío y distribución de las comunicaciones, de toda la correspondencia que genera una institución en el ejercicio de sus funciones. Con ello, habrá de garantizarse que exista solamente un elemento sobre el cual camine esa correspondencia, garantizándose con ello el control, o como bien lo señala, la correcta gestión de la documentación. ¿Por qué? Porque al tener este elemento, una unidad de correspondencia o oficialía de partes, como le llaman en algunas partes, pues con eso se garantiza que de manera centralizada se gestione toda la documentación que ingresa a un organismo y con ello haya la certeza de qué es lo que ingresa a la institución y también cuáles son las respuestas de todas y cada una de las unidades administrativas que integran esa institución. El archivo de trámite es un elemento fundamental.
La propia normatividad establece que habrá de haber tantos archivos de trámite como unidades administrativas, y con ello lo que se pretende es garantizar precisamente los principios de conservación de la documentación en el espacio propiamente adecuado. En cuanto al otro elemento dentro de este proceso de gestión documental, como lo es el archivo de concentración, habría que decir que forma parte fundamental porque en él se concentra toda la documentación que genera en el ejercicio de sus funciones la dependencia entidad, las unidades administrativas, y que por sus características, pues habría que decir, son espacios amplios. Habría que señalar que tienen dentro de sus atribuciones una serie de trabajos o quehaceres que tienen que ver precisamente con la recepción de las transferencias primarias, es decir, de la documentación que se encuentra en el archivo de trámite, de la conservación de los expedientes públicos, reservados y confidenciales de manera precautoria, la de coadyuvar en la elaboración de los instrumentos como el cuadro general de clasificación, el catálogo de exposición documental y el inventario general, y la elaboración de los inventarios de transferencia secundaria. De la transferencia secundaria entendida como ese proceso de traslado sistemático de la documentación de un archivo de concentración a un archivo histórico. Entonces, si nosotros analizamos todo este proceso que ya hemos visto hasta ahora, podemos dar cuenta que todo esto está reflejado en ese proceso de administración documental y en esa teoría propia de la administración de documentos que establece que la documentación sigue un ciclo de vida sobre el cual habrán de realizarse una serie de trabajos de los cuales ya les he hablado. Y finalmente, el archivo histórico que no es menos fundamental, un archivo que habrá de garantizar ya no solo para las personas que se encuentran dentro de la administración, sino para el público en general, pues garantizar que propiamente ellos tienen el acceso a esa documentación. Y entonces, como podemos ver, a través del establecimiento de este sistema institucional de archivos, es que habremos de garantizar en todo momento, a lo largo de ese ciclo vital, que la documentación y que las personas, no solo las interesadas dentro de la institución, sino de manera general, cualquier ciudadano podrá tener acceso a la documentación que nosotros generamos en el ejercicio de nuestras funciones. Es preciso señalar que de ninguna otra forma nosotros podemos garantizar, los procesos de organización sobre los cuales se fundamenta nuestra normatividad, mucho menos los principios sobre los cuales se estableció esta norma, ¿no? Los principios de procedencia, de conservación, de transparencia. Ninguno de estos por sí solo puede llevarse a cabo si nosotros no garantizamos el establecimiento de un sistema institucional de archivos. Y de ahí la importancia de reflexionar acerca de por qué es necesario el establecimiento de un sistema. El establecimiento con todas sus formalidades, porque muchas veces en las instituciones pues se da por cumplir con lo que señala la ley, pero también no propiamente de llevar a cabo lo que establece la propia norma. Es decir, se convierte esto en un ejercicio de cumplimiento. Es decir, cumplo con la obligación, pero miento al realizar los hechos que me establece la propia norma. Es decir, nada más queda en papel, pero no en un proceso propiamente establecido para garantizar el acceso a la documentación. De ahí la importancia
de que este sistema institucional de archivos se constituya y se garantice el correcto funcionamiento. Es decir, que existan los nombramientos del personal que se hará cargo de todas y cada una de las tareas establecidas en la propia ley y de todas las actividades que tienen que ver con el proceso de organización, de elaboración de instrumentos, de establecimiento de archivos propiamente dicho, con todas sus formalidades, porque si no, insisto, todo aquello que está establecido en la ley pues se convertirá en letra muerta y no habremos de garantizar ese pleno ejercicio de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la cual nosotros estamos obligados. Entonces, para mí, y aquí termino mi intervención, es muy importante el hecho de que nosotros podamos garantizar que en nuestras organizaciones se establezca un sistema institucional de archivo con todas las formalidades que propiamente la ley nos establece. Es decir, con los nombramientos que emanen de la autoridad que de acuerdo a la legislación debe de emitir esos nombramientos. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Martín Ríos, por su amplia y valiosa intervención. Agradecemos también la presencia del diputado Martín Vega Álvarez. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos en este evento. A continuación, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas y por ello me permitiré leer algunos comentarios que tenemos a través de la plataforma de Facebook Live del Congreso del Estado. Hasta el momento no ha habido ninguna pregunta, pero tenemos muy buenos comentarios acerca de su disertación. Nos acompañan también del Archivo Histórico de Mazatlán, le envían saludos. Martín Siqueiros, buen día, la importancia de preservar y resguardar los archivos. Excelente disertación. Hay muy buenos comentarios por parte de los asistentes a través de la plataforma de Facebook. Voy a checar aquí el chat. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pregunta, es el momento de que puedan hacerlo. Licenciado Dr. Enrique Valenzuela Urías, excelente videoconferencia. Gracias por ilustrarnos sobre tan importante temática. No sé si alguien de aquí de la plataforma de Zoom quiera hacer algún comentario. Doctora Miriam Ríos, adelante. ¿Tiene usted el uso de la voz? Muy buenos días. Primero que nada, pues agradecer al Congreso del Estado el facilitar esta información, esta conferencia en línea. Yo creo que hay muchas personas interesadas en la temática y esto contribuye de manera significativa al desarrollo archivista en la entidad. Por otro lado, al licenciado Juan Martín Ríos González da mucha claridad en relación al sistema institucional de archivos y a su puesta en práctica. Aquí es importante que la ley en el estado de Sinaloa es joven y que yo creo que va a ser un proceso muy paulatino el hecho de que el gobierno estatal implemente como tal al interior del mismo lo que viene siendo esta estructura. Y por otro lado, cada una de las entidades, como son universidades o organismos públicos o privados. Entonces, yo creo que en esa fase realmente estamos en pañales en empezar a operar, porque pues en el estado de Sinaloa, si bien es cierto, se aprobó la ley, se acaba de aprobar, pero se aprobó hasta donde yo tengo conocimiento y corríjanme, sin un presupuesto para que se ejecute o para que se efectúe. Entonces, ya desde ahí, pues tenemos una patita, pues coja, se puede decir, en ese sentido. Por otro lado, también no es una novedad a nivel nacional esta ley.
a nivel nacional. Por lo tanto, ya teníamos los parámetros que nos iban a regir con algo de antelación. Entonces, de hecho, se invitó a muchas personas porque ahorita es un sentir de los diversos organismos públicos el organizar su información, su documentación, etcétera. Entonces, es muy oportuna su intervención y pues agradecemos a los participantes, en este caso a quienes dirigieron este proceso, como es el Congreso del Estado, y a nuestro magnífico conferenciante Juan Martín. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Miriam Ríos. Bueno, pues no habiendo más preguntas, perdón, sí tengo aquí un comentario del licenciado Arturo Aguirre. Licenciado Juan Martín Ríos, gracias por su excelente exposición. Escuchar la claridad con la que el sistema institucional de archivos debe hacerse cargo del peso material dejado por las anteriores administraciones es alentador, de modo que pueda hacer frente a la nueva fase de gobierno digital, lo que implica una verdadera etapa de rescate. Bueno, pues muchas gracias por sus participaciones a los asistentes a este evento. Para continuar con el programa, le pido al administrador de la sala de Zoom que por favor nos ponga en pantalla el reconocimiento digital que le otorga el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, el cual me permitiré dar lectura a continuación. El Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, otorga el presente reconocimiento al licenciado Juan Martín Ríos González por su excelente participación como expositor en la videoconferencia Reflexiones en torno a la necesidad de consolidar el sistema institucional de archivos, llevada a cabo el día miércoles 6 de abril de 2022 a las 10 horas a través de las plataformas digitales Facebook Live y YouTube del H Congreso del Estado de Sinaloa. Firman el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, y a su vez el doctor Felipe César González Morga, director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Culiacán, Sinaloa, a 6 de abril del 2022. A continuación, se le otorga el uso de la voz a la diputada Celia Jáuregui Ibarra, presidenta de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, para que nos dirija un mensaje y así concluir la celebración de este evento. Adelante, diputada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Martín Ríos González. Muchas gracias por su tan atinada conferencia. La verdad es que la importancia de la preservación, de la organización de nuestro archivo, y hablo por lo que me consta que he visto aquí en el Congreso que somos referente, como ya lo decía el secretario Ríos Rojo, he tenido la oportunidad y el privilegio, por qué no decirlo, de recorrer las instalaciones, las entrañas de nuestro Congreso. Y parte de este entusiasmo de hacer corresponsables a mis compañeros de la Comisión de Bibliotecas, Asuntos Parlamentarios y Editoriales, pues me di a la tarea de organizarnos para que conocieran la importancia precisamente de, como decía la doctora Miriam Ríos, del presupuesto para el mismo. Y como bien lo decía usted, quiero, además de agradecerles su atención, su participación, la guía que nos da aquí, para hacer la conciencia de que, como decía usted, sin archivo no hay transparencia y sin archivos no hay historia, no hay memoria. Entonces, es muy importante lo que usted nos viene a compartir ahora para crear esa conciencia, no solamente de que tengamos una ley que realmente sea útil, pero también con los presupuestos adecuados para que sea funcional y que nuestros archivos y nuestro acervo histórico también esté resguardado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Celia Jáuregui. Pues a nombre del Congreso del Estado de Sinaloa, agradecemos la presencia y la participación virtual de todos ustedes en este evento, deseándoles tengan un excelente día. Muchas gracias. 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 Hasta pronto. Hasta luego.